Bien, y continuamos aquí en la programación de Conectados Noticias y a esta hora vamos a tocar temas realmente importantes, lo que está sucediendo en el mundo y también en nuestro país. Pero sobre todo vamos a hablar de la situación preocupante que está atravesando Estados Unidos con respecto a su economía. Se está hablando de una inflación y recesión, lo cual es preocupante no solamente para el país hermano, sino también para nosotros los hermanos, que podría afectar nuestra economía. Pero para eso y hablar de otros temas importantes, estamos conectados con el doctor Jorge González Izquierdo, economista, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por esta conexión, doctor. No, a ustedes, Mayben, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer conversar con ustedes otra vez. Doctor, ¿cuál es su lectura de este panorama que está atravesando esta situación de inflación, de recesión que se habla en Estados Unidos? Mira, el tema de Estados Unidos es bien complejo. La última reunión del Banco Central de Estados Unidos, ahí se dijo, más o menos, se hicieron una serie de proyecciones hasta el año 2025. Y se dijo que este año la economía norteamericana crecería alrededor de 1%, el 2023, un poquito menos, 0,8, ¿no? Pero alrededor de 1%. El 2024 estaría encima de 1% y el 2025 subiría un poco más, acercándose a 1,8%. Para la economía norteamericana, crecer por debajo de 1,8% se considera un crecimiento débil, insatisfactorio. Y eso es lo que probablemente ocurra en el 2023 y 2024. No, hasta ahora no se ve que haya una amenaza de recesión, no se ve. Hasta este mes de julio no se ve una amenaza de recesión, y lo que sí se ve es que la inflación está bajando apreciablemente. Sin embargo, según el mismo Banco Central de Estados Unidos, ellos esperan regresar a su meta de inflación de 2% al año recién el año 2025. Pero este año 2023 y el 2024, la inflación de a poquitos se estaría bajando y acercándose a su meta del 2%. Entonces, resumiendo, la inflación en Estados Unidos está bajando, lentamente pero bajando. El crecimiento económico se ha ralentizado este año y el próximo, y todavía, hasta con la información al momento, una posibilidad de recesión para la economía norteamericana se ve lejana todavía, Ahora bien, ¿cómo nos afecta eso a nosotros los peruanos? Yo creo que nos afecta por los siguientes canales de transmisión. Primero, si Estados Unidos, crece débil, crece por debajo de su potencial, es decir, crece en forma insatisfactoria, el primer canal por el cual nos llega ese hecho, ese crecimiento bajo, es por el canal de las exportaciones, porque Estados Unidos con China son los principales destinos de nuestras exportaciones. Entonces, ellos, ¿por qué exporto a Estados Unidos? Porque Estados Unidos primero me compra. Pero cuando la economía norteamericana crece menos, compra menos. Y si compra menos, yo voy a vender menos. Es decir, eso, el primer canal es que me afecta mis exportaciones al país de Norteamérica, reduciéndolas en monto probablemente y en cantidad. Ese es el primer canal. El segundo canal por el cual nos afecta es el canal financiero, que cuando la economía norteamericana no crece lo suficiente, en los mercados financieros
se produce el siguiente efecto, de que baja también el deseo de invertir en otros países. Entonces, al bajar el deseo de invertir en otros países, uno de esos países receptores es Perú. Por consiguiente, esperaríamos un menor flujo de capitales que por esa razón vengan al Perú. Pero por otro lado también, lo que está sucediendo hoy día es que mientras el Banco Central de Reserva del Perú ha puesto la rentabilidad de invertir en papeles financieros en el Perú, en soles, acá, la rentabilidad de invertir en papeles financieros en Estados Unidos está acá. ¿Eso qué está provocando hasta el día de hoy? Que los inversionistas financieros ven que invertir en el Perú comprando papeles financieros es más rentable, incluso en el corto plazo. Y esa es la razón por la que el precio del dólar en el Perú está baje, que baje, y se está manteniendo bajito ahora en los últimos días. Esos son los probables efectos que este lento crecimiento de la economía norteamericana va a producir sobre la economía peruana. Así es, don Jorge. Estamos hablando no de una recesión, entonces, más que nada en que no se ha cumplido la meta que tiene trazado el país, Estados Unidos, como meta siempre económica de crecimiento. Entonces, porque inclusive banqueros de Wall Street han hablado de una recesión pequeña, que se está pudiendo asomar a una recesión. Entonces, digamos que estas alarmas que se han encendido de Estados Unidos entra en recesión, ¿está alejado de este panorama que se está, digamos, suscitando? Con la información a julio, porque en economía hay que decir, con la información en este momento, a julio, la posibilidad de una recesión en la economía norteamericana está lejana. No es que no haya, sino que está lejos esa posibilidad. Claro, ha habido un déficit de crecimiento en la economía, pero eso está alejado de que Estados Unidos pueda entrar a una recesión, entendiendo. Pero también a partir de este tema de la economía de Estados Unidos se ha hablado de otras potencias económicamente mundiales, por ejemplo China, en la Unión Europea. ¿Cuál es su panorama? ¿Cuál es, digamos, este problema que está suscitando? ¿Tiene que ver, digamos, hay daños colaterales con el problema de economía en Estados Unidos? ¿Esto repercute también en otras potencias mundiales? Nuestros principales socios son China, Estados Unidos, Europa. Lo que pasa con China es que ha habido una reestimación. Mira, como hasta el año 2022, el gobierno chino seguía una política de cero COVID, es decir, basta que haya un brote de COVID en una ciudad, el gobierno chino, aunque no me crean, cerraba toda la ciudad, cuarentena toda la ciudad y metía a la gente a su casa toda la ciudad. Entonces, eso hacía que el crecimiento de China haga esto. Pero a comienzo de este año, el gobierno de China levantó esa restricción de cero COVID. Ya no aplica más esa política. Entonces todo el mundo dijo, ajá, ahora China, como ya no la van a cerrar muchas ciudades, entonces todo puede ya volver a crecer normalmente, y se esperaba que a partir de julio de este mes en adelante, el crecimiento de China, que era así, comience a hacer esto. Y eso sí nos iba a beneficiar grandemente a la economía peruana, porque China es la que nos compra fundamentalmente los minerales, sobre todo el cobre. Entonces, eso sí nos iba a ayudar muchísimo. Pero con el transcurso del tiempo, ¿qué ha pasado? De que no se está cumpliendo tanto esa perspectiva que se tenía de que la economía china iba a ser
un repunte fuerte en el segundo semestre de este año. Está repuntando, pero no fuertemente como se había previsto inicialmente. Entonces, por ese lado, un menor crecimiento de la economía china nos va a beneficiar, obvio, pero ya no tanto como se tenía pensado en su momento. Y con la economía de la eurozona, la de Europa, principalmente, ahí también se está estimando un crecimiento muy pequeño, no recesión, o sea, no un crecimiento negativo, sino un crecimiento muy pequeño se está estimando también para la economía de la eurozona, ¿no? Entonces, en ese sentido, las perspectivas que se tenía que la economía mundial iba a hacer esto, o sea, en lo relevante para nosotros, los países que importan para nosotros, se va a dar, pero en una magnitud bastante menor, ¿no? Don Jorge, con respecto, hablando ya de nuestra economía, ¿cómo ve usted nuestra economía? ¿Va a haber un crecimiento este año? La economía peruana este año, amigos, lamentablemente no nos va a ir bien. Bueno, ya el año 2022 no nos fue bien, este año es probable que nos vaya peor. ¿En qué sentido? Que el año pasado crecimos 2.6%, casi 2.7%, pero este año ya casi todas las estimaciones están debajo de 2%, o sea, creceríamos un 1% y pico. Básicamente, ¿por qué? Básicamente por factores climatológicos adversos. El ciclón Yaku primero, el fenómeno del Niño costero después, que nos está afectando ahorita, y el que se espera que va a venir a partir de octubre, el Niño global. Y este Niño global que se espera que ya viene a partir de octubre, se supone que va a ser un niño fuerte. Entonces, eso está haciendo que las predicciones de crecimiento de la economía peruana haga esto, ¿no? Entonces, es probable que este año crezcamos menos que el año pasado, crezcamos pues menos de 2%, como yo siempre digo, no nos alcanza ni para el té, pues, crecer a ese ritmo. Así es, don Jorge. Es decir, efectivamente estos fenómenos naturales han golpeado a nuestra economía también y se nos acerca, como bien menciona, el fenómeno del Niño global. Esto va a ser desastroso, don Jorge, en temas netamente económicos, porque bueno, hasta el momento se habla, ¿no?, de que los ministros, ¿no?, el premier, no hay desabastecimiento de alimentos, no hay un alza de precios, está que fluctúa, baja. Cuando llegue este momento del fenómeno del Niño global, ¿se va a ver esta diferencia del momento que estamos viviendo ahora? Sí, claro. Mira, la mala noticia es que ayer los servicios satelitales de Estados Unidos que monitorean este fenómeno del Niño, ayer ya confirmaron, por eso ya es un hecho, que el fenómeno del Niño global ya empezó, solo que todavía no llega al Perú. No es que probablemente empiece, como decíamos, hasta hace 2 semanas, no. Ya ayer el servicio de satelital de Estados Unidos ya confirmó que ya empezó global, solo que para nosotros nos va a caer a partir del último trimestre, 6 meses nos afectaría, de octubre a marzo del próximo año. Y ahí nos va a golpear sobre todo a los siguientes sectores, al sector agropecuario, agrícola fundamentalmente, lo cual obviamente va a hacer subir el precio de los alimentos, obviamente. Al otro sector que va a golpear fuertemente es al sector turismo, al sector transportes, al sector manufactura, es decir, y minería también, pero la pequeña y mediana minería. ¿Por qué? Porque cuando llueve mucho, las pequeñas y medianas minas se inundan, pues entonces ya no puedes trabajar. Entonces nos va a golpear, obviamente. Mira,
En el pasado han habido 5 fenómenos del niño bien bravos. 5 fenómenos del niño bien bravo. El primero, 1925. El segundo, 1983. El tercero, 1997. Y el cuarto, 2017, más o menos. Pero de esos hubieron 2 bravazos, 1983 y 1997. ¿Y qué nos pasó ahí? Que el crecimiento de la economía se hizo negativo. Ahí no crecimos, nos achicamos. Con eso contesto a tu pregunta de si viene un niño fuerte, ¿cómo nos golpearía? Bueno, la historia del Perú, la experiencia peruana ya te dice que si es un niño bien bravo, nos puede hacer crecer en negativo, achicarnos. Y don Jorge, ¿cuáles serían sus recomendaciones ante este panorama que se nos viene por este fenómeno inminente? Porque, como bien señala, ya comenzó, pero toma su proceso, su cauce, hasta que llegue a nuestro país. Entonces, ¿cómo nos debemos preparar económicamente las familias peruanas? ¿Cuál sería su recomendación, don Jorge? Mi primera recomendación es al gobierno de la señora Dina Boluarte en 2 aspectos. El primer aspecto es que tiene que gastar aceleradamente, pero bien gastado, sin corrupción, a través de los gobiernos regionales, municipales y del gobierno central, los 3 niveles, en obras de prevención, para que el niño, cuando nos caiga el niño global, no nos haga tanto daño. Nos va a afectar, pero no nos afecte mucho. Entonces, lo primero que tienen que hacer es inversión para prevención. Y esa es responsabilidad del gobierno de la señora Dina Boluarte, de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Esa es mi primera recomendación. Y tienen plata para hacer eso. No es que no haya plata. Hay plata para hacer eso. Y mi segunda recomendación es que diseñen planes de transferencias monetarias para ayudar a los segmentos que van a ser duramente, ya están siendo golpeados con el ciclón Yaku, el fenómeno del niño costero, y van a seguir siendo golpeados cuando llegue el niño global, y más la inflación. Hay unos amplios sectores de bajos ingresos que están siendo muy golpeados. Hay que hacer transferencia monetaria para ayudarlos temporalmente, transitoriamente, a que se levanten un poco y no sufran tanto. Transferencia monetaria es darle plata. Ese es para el gobierno de la señora Dina Boluarte. Y para nosotros, los ciudadanos de a pie, es que con tanta incertidumbre que tenemos, política, social y económica, este es el momento de gastar estrictamente lo necesario. ¿Y en qué? En primer lugar, alimentación, que ha subido los precios y ahora tengo que gastar más que antes. En segundo lugar, salud, porque si no hay salud, no hay nada, pues. Y en tercer lugar, educación. Para mí, todo lo demás lo debemos de reducir a 0 o a algo muy poquito, esperando mejores tiempos. Eso es mi recomendación a los ciudadanos de a pie, como yo, como tú. Así es, don Jorge, y efectivamente vamos a tener en claro estas recomendaciones para evitar, sobre todo tener siempre, ¿no?, una política, una cultura de prevención, porque eso siempre se nos olvida, y cuando estamos ya en pleno, digamos, situación de problemas en el país, económicos, fenómenos naturales, lamentamos el no prevenir, y le agradecemos, don Jorge, esta conexión, y bueno, a la población invitarlos a esto, a seguir las recomendaciones de Jorge González Izquierdo, economista, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Jorge. ¿Algo que quiera decir último para terminar esta conexión? Que estos choques que vienen climatológicos son transitorios. Y yo creo, amigos, que el año 2024, el año que viene, si se hacen bien las cosas,
sobre todo políticamente, para bajar la incertidumbre, la inestabilidad política y social. Si se hacen bien las cosas, el 2024 creo podemos sacar pecho y estar mejor. Muchísimas gracias, don Jorge. Hemos estado con Jorge González Izquierdo, economista, a quien le agradecemos esta conexión. Y bueno, usted no se mueva de la programación de Conectados. Vamos a una pausa y regresamos con mucha más información.